Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El tema del día de hoy tenemos la seguridad de montaje y desmontaje de andamios, sesión número 4. Introducción. Durante el 2020, el sector de la construcción reportó 56.984 accidentes de trabajo, representando un índice de 6,4 accidentes por cada 100 trabajadores. De este sector, afiliados al sistema de gestión de riesgos laborales, en el 2019, la cantidad de accidentes de trabajo reportados, en este caso, por este sector fue de 80.402, representando una tasa de 8,5 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. Estas estadísticas no incluyen, por ejemplo, los accidentes no reportados correspondientes a trabajadores no afiliados al sistema de riesgos laborales, por lo que el índice real puede ser mucho más alto. Entonces, una de las causas de los accidentes de trabajo más importantes por la severidad de sus consecuencias ha sido la caída por trabajos en altura, lo que ha llevado a que en el país se busque implementar las medidas reglamentarias que realmente permitan contrarrestar el número de fatalidades que se presentan por fallas de controles operacionales en el país. Los trabajadores están expuestos al riesgo de caídas durante todas las actividades de construcción, siendo un riesgo implícito de la tarea la necesidad de acceder, por ejemplo, a los trabajos en altura para poder construir, arreglar fachadas, hacer mantenimientos locativos, entre otros, y lógico hace necesario el uso de elementos de apoyo para el acceso a estas zonas, y uno de los elementos más utilizados en este sector son los andamios, que consisten justamente en sistemas modulares compuestos por estructuras tubulares provisionales que proporcionan un lugar de paso o de protección para acceder a un punto superior de trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas estructuras llamadas andamios suelen armarse de manera temporal para poder llegar o tener accesos a desniveles pues de 2, de 3, de 4, de 5 metros, dependiendo de la demanda del trabajo. Los andamios no solo se utilizan para actividades de construcción en el sector formal, también son utilizados en los hogares para las tareas de arreglo de fachadas, por ejemplo, y en otras industrias para las tareas de mantenimiento, entre otros. Y es que la misma condición provisional de sumisión hace de que el uso de los andamios se encuentre en condiciones adversas, cambiantes y totalmente diferentes. Condiciones del suelo como estabilidad, por ejemplo, como la inclinación o superficies irregulares, o condiciones ambientales de la zona o región, o condiciones del área, como la presencia de redes eléctricas, entre otros, que son factores que potencializan aún más la ocurrencia de los accidentes. Por ejemplo, tenemos la primera casuística en accidentes de trabajo relacionados con andamios. ¿Qué nos indican acá? 74 muertos en el este de la China por la caída de un andamio. El número de muertos por el desplome de un andamio en una planta de energía eléctrica en construcción en el este de China se incrementó a 74, dijeron el viernes medios estatales de prensa, el peor accidente de seguridad laboral en el país en más de 2 años. Dos personas más resultaron heridas al venirse abajo el jueves la plataforma de trabajo en una torre de enfriamiento de la planta, lo que provocó la caída de tubos de hierro, barras de acero y tablones de madera sobre los trabajadores, reportó la agencia china de noticias Xinhua. La torre de enfriamiento estaba siendo construida en la ciudad de Fengsheng, en la provincia de Xi'an, cuando se desplomó el andamio, dijo vía telefónica un funcionario local de la Administración de la Seguridad en el Trabajo, quien solo proporcionó su apellido, que fue Yuan.
Aproximadamente 500 rescatistas, incluidos policías paramilitares, buscaron a manos sobrevivientes entre los restos, según la radiodifusora estatal CCTV. Casuística número 2 con respecto a los accidentes en andamio. Mueren 2 obreros y 9 quedan heridos tras caer de andamios en el cercado de Lima. 11 obreros que trabajan en la construcción de un edificio en el cercado de Lima cayeron ayer de un andamio desde una altura aproximada de 12 metros. 2 de ellos, uno solo de 21 años, murieron en el lugar, mientras los otros quedaron gravemente heridos. El hecho ocurrió a las 9:30 am en la cuadra 12 de la avenida Petituars, donde obreros contratados por la empresa Flat Arequipa SAC realizaban una excavación para la construcción de 5 sótanos. En circunstancias que se investigan, el andamio sobre el que estaban trabajadores se dio y todos cayeron. César Benavides Burga, de 21 años, y Fabio Ray Nalbarte Goizueta, de 38, murieron de forma instantánea, y las otras 9 personas fueron rescatadas por los bomberos y llevadas al hospital Edgardo Rebagliati y a la clínica internacional. Casuística número 3. En el RIMAC, 2 heridos por caída de andamios en supermercados Plaza Bea. ¿Qué nos dicen acá? 2 trabajadores resultaron heridos por el derrumbe de un andamio en cuando realizaban trabajos en el exterior del supermercado Plaza Bea, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Samuel Alcázar, en el distrito del Rima. Los trabajadores se encontraban realizando obras de mantenimiento sobre la estructura, nos indican, y el hecho fue reportado a la 1:03 am. Movilizó a 2 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. Según 90 matinal, una de las escaleras colocadas en el andamio se desplomó, lo que había provocado la caída justamente de 2 trabajadores, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, hay muchas casuísticas de accidentes relacionados a los temas de andamio, ¿no? Sobre todo al riesgo de desplome. Tenemos las normas federales de construcción, parte 1926, ¿verdad? De la OSHA 29 CFR 1926, en la subparte M, por ejemplo, nos hablan de la protección contra caídas. En la subparte R nos hablan de la erección de estructuras. En la subparte L nos hablan de los andamios. En la subparte X nos hablan de las escaleras en construcción. En el gobierno federal de los Estados Unidos, la norma de protección contra caídas más comúnmente referidas es justamente la OSHA 19, la OSHA 29 CFR 1926, con las partes pues indicadas, ¿no? Prestemos atención, por favor. Los andamios o plataformas temporales de trabajo pueden ofrecer una manera más segura y eficiente de trabajar en la construcción, pero el uso de andamios también es una de las causas principales de lesiones en las obras. El andamiaje inseguro causa un aproximado de 3.000 lesiones y 79 muertes relacionadas al trabajo cada año, y exponer a los trabajadores a riesgos en andamios es una de las violaciones más comunes a la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales. Es importante reconocer los riesgos de andamiaje y asegurarse de que cada andamio se instale y se use apropiadamente. Aunque hay muchos tipos de andamiaje, hay varios riesgos comunes asociados a todos los tipos de andamios. 1. Caídas causadas por la falta de protección contra caídas. 2. Acceso inseguro por las escaleras o rampas. 3. Lesiones por herramientas, materiales de trabajo o escombros que caen. 4. Electrocución causada por la proximidad a cables de alta tensión sobrecargados. 5. Desplome causado por inestabilidad o sobrecarga.
Hay requisitos específicos para los instaladores y usuarios de andamios. Los instaladores deben usar una combinación de métodos de protección contra caídas, los cuales incluyen arneses corporales, cuerdas de seguridad y cuerdas salvavidas verticales y horizontales. Los usuarios deben estar protegidos contra caídas mediante el uso de barandillas de seguridad, plataformas completas y acceso seguro, y saber cuándo necesitarán otras formas de protección contra caídas. Los andamios de 3 metros de altura o más y con más de 35 centímetros de separación de la construcción deben tener un sistema completo de barandillas de seguridad con tablas de capellada que cubran todos los lados y bordes. La barandilla superior debe tener 1 metro de altura. La barandilla intermedia debe tener 50 centímetros de altura y el rodapié debe tener al menos 8 centímetros de altura, o debe ser tan alto como el material en el andamio para evitar que caigan objetos. Si no se pueden usar barandillas de seguridad, los trabajadores deben usar un sistema personal contra caídas cuando la altura del andamio sea superior a 3 metros. Las caídas desde los andamios generalmente ocurren cuando el personal está subiendo o bajando del andamio. En muchos casos, las lesiones ocurren cuando se sube por las riostras o por el marco del andamio, que no está diseñado para ser escalado. Se requiere un acceso seguro al área de trabajo del andamio cuando el cambio de altura es mayor a 60 centímetros. El equipo que puede usarse para el acceso seguro podría incluir escaleras aseguradas, escaleras con abrazaderas y escaleras integradas. Se puede acceder directamente al andamiaje desde otro andamio o estructura, siempre y cuando la superficie no esté a una distancia mayor a 35 centímetros horizontalmente y 60 centímetros verticalmente. Las riostras transversales no pueden usarse para subir y bajar del andamio. Es común ser golpeado por objetos que caigan, pero la probabilidad de que suceda puede reducirse o eliminarse al usar rodapiés, redes o al armar barreras en el área. Es importante señalar que siempre se deben usar cascos cuando se trabaje en un andamio o cerca de uno. Los cables de alta tensión pueden ser extremadamente peligrosos, incluso mortales. El andamiaje debe construirse a al menos 3 metros de distancia de una fuente de energía expuesta, a menos de que haya sido aislada o desenergizada. Todas las herramientas eléctricas y cordones eléctricos deben estar en buenas condiciones y protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra. No trabaje en andamios durante una tormenta eléctrica o si hay fuertes vientos. El desplome de un andamio puede ser causado por varios factores, incluidos mala cimentación o base, mala construcción, sobrecarga y por ser golpeado por alguna maquinaria. Siempre conozca la base sobre la cual se construirá el andamio. Nunca construya un andamio sobre una pila de ladrillos, bloques o cualquier otro objeto inestable. Todos los andamios requieren placas de base de acero, bases ajustables o ruedas. Se pueden usar soleras bajo las placas de base para distribuir la carga cuando los andamios se construyen sobre tierra o asfalto. Si usa soleras, asegúrese de que la placa de base esté clavada a ella para evitar que se mueva. Es importante saber cuál es la capacidad de carga del andamio para evitar que se desplome. Un andamio debe ser capaz de soportar su propio peso y, al menos, 4 veces la carga planeada, incluyendo los trabajadores, las herramientas, el equipo y los materiales. Las riostras son extremadamente importantes. Nunca se debe usar un andamio si todas las riostras y los seguros no están en su lugar. Las plataformas del andamio deben estar completamente entabladas y tener al menos 45 centímetros de ancho. Solo deben usarse tablas especiales para andamios. Las tablas pueden ser de madera, metal o una combinación y deben estar aseguradas para que no se muevan. Los trabajadores involucrados en el uso, instalación o desinstalación de los andamios deben ser entrenados por un capacitador competente que pueda identificar los componentes riesgosos de los andamios y tenga la autoridad para corregirlos o eliminarlos. Esta persona también debería ser responsable de supervisar la instalación, la desinstalación o la modificación de cualquier andamio y debe inspeccionar los andamios y sus componentes en busca de defectos antes de cada turno de trabajo. Seguir estas normas de seguridad le permitirá usar los andamios como un lugar de trabajo eficiente y mantener el bienestar y la seguridad propios y los de su equipo. Normas europeas. Con respecto a las normas europeas, por ejemplo, tenemos la UNE en 12810-1, que nos habla de los andamios de fachada de componentes prefabricados en la parte 1, especificaciones del producto.
Tenemos la UNE-EM 128102, que nos habla de los andamios de fachada de componentes prefabricados en la parte 2 con los métodos particulares de diseño estructural. Tenemos la UNE-EM 12811-1, que nos habla de los equipamientos para trabajos temporales de obra, parte 1, andamios, requisitos de comportamiento y diseño general. Tenemos la UNE en 12811-2, que nos habla de los equipamientos para trabajos temporales de obra, parte 2, información sobre los materiales. Y tenemos la norma UNE en 12811-3, que nos habla de los equipamientos para trabajos temporales de obra, parte 3. Entonces, de acuerdo a la definición de andamio en la norma OSHA 1926-459b, nos indican que se define como una plataforma de trabajo temporal, elevada, soportada o suspendida, y su estructura de soporte incluye sus puntos de anclaje que se usa para soportar trabajadores, materiales o ambos. También es muy importante la definición de persona competente y persona calificada. Una persona calificada es una persona que por la posesión de un grado, certificado, reputación profesional reconocidos o quien mediante conocimiento, entrenamiento y experiencia intensivos haya demostrado exitosamente la habilidad de solventar o resolver problemas relacionados con el asunto de trabajo o proyecto. ¿Qué cosa es una persona competente en este caso? Una persona competente es una persona que es capaz de identificar peligros existentes o predecibles en los alrededores o condiciones de trabajo que no son sanitarias, peligrosas o de riesgos para los empleados y que tienen, lógico, la autoridad para tomar las acciones de corrección inmediata para eliminar justamente el peligro, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la definición de tanto de persona calificada como persona competente, ¿no? También nos indican que una persona competente en materia de andamios es aquella que puede identificar los peligros existentes y predecibles de los andamios en el lugar de trabajo y que tienen la autoridad para tomar medidas inmediatas para eliminarlos según el propósito que se pueda dar en pro de un trabajo seguro. ¿Cuáles son las reglas de la división 3 subdivisión L, que se aplican a las personas competentes? Observemos acá. En la 1926.451b10 nos habla de que los componentes de los andamios elaborados por diferentes fabricantes no deben de modificarse para combinarlos, a menos que una persona competente determine que el andamio resultante es estructuralmente sólida. ¿Por qué se recomienda no combinar, por ejemplo, elementos de diferentes proveedores? Ustedes saben que en el mercado tenemos a Ulma, a Toca, tenemos Layer, tenemos Peri. Entonces, cada proveedor tiene un diseño de fábrica con una carga distinta. Si tú mezclas los distintos componentes de un andamio, ya sea una plataforma, una baranda horizontal, una diagonal, etcétera, el resultado va a ser un andamio con diferentes cargas de soporte, lo cual puede hacer de que el andamio falle y se desplome. Entonces, la recomendación es que cuando tú armes un andamio, lo armes solamente con elementos del mismo proveedor. Luego tenemos en la 1926-451b11 que nos indican de que los componentes de los andamios elaborados con metales diferentes no deben utilizarse juntos, a menos que una persona competente determine que la corrosión galvánica no reducirá la resistencia de ningún componente a un nivel por debajo de los requisitos de capacidad del andamio establecidos en el apartado 1926-451A1 hasta el A6. El combinar
componentes de diferentes metales origina a que esos componentes metálicos formen una celda galvánica de corrosión. Y la corrosión, ustedes saben que es el deterioro del metal. Que un metal se corroa significa de que va a perder sus propiedades físicas, va a perder su resistencia, va a perder su capacidad de carga, lo cual eso se vuelve muy peligroso. Por eso la mayoría de los elementos de los andamios, si ustedes se habrán dado cuenta, vienen recubiertos con una capa protectora de zinc, que es un galvanizado. El zinc es un material muy resistente a la corrosión y lógico que protege a las estructuras metálicas. ¿Qué cosas nos indican en la 1926-451 de 3I? Dice, antes de utilizar un andamio, una persona competente debe de evaluar las conexiones directas y debe de confirmar que las superficies de apoyo soportarán cualquier carga adicional. La 1926-451 D10 nos indica de que una persona competente debe de inspeccionar las cuerdas en busca de defectos antes de que cada turno laboral y después de cualquier evento que pudiese, lógico, afectar la integridad, lógico, de la cuerda. Con respecto a la 1926.451 de 18 nos indican de que todos los andamios, por ejemplo, suspendidos de 2 puntos y de varios puntos, deben de asegurar cuando una persona competente determine que es necesario para evitar que se balancee. Estos andamios son conocidos como andamios colgantes, pues, ¿no? Mayormente utilizado en lo que es la limpieza en las ventanas de los edificios o lo que es mantenimiento de tanques, ¿no? Tanques, estamos hablando de 10, de 12 metros. Entonces es muy importante también tenerlos en cuenta y no solamente aquellos que se soportan en la superficie, pues, del suelo, ¿no? Con respecto a la 1926-451 E9I, los empleados que monten o desmonten un andamio deben de tener un medio de acceso seguro a este cuando el acceso sea viable y no implique, por ejemplo, un peligro mayor. Una persona competente lo que debe hacer es determinar la viabilidad en función de las condiciones del lugar de trabajo y del tipo de andamio que se monta o se desmonta en este caso, ¿no? Luego tenemos con respecto a la 1926-451 F3, una persona competente debe de inspeccionar los andamios y sus componentes en busca de defectos, por ejemplo, antes de cada turno laboral y después de cualquier evento que pudiera afectar la integridad estructural del andamio. En la 1926.451 F7 nos indican que los andamios deben de montarse, deben de trasladarse, deben de desmontarse o modificarse solo con la supervisión y dirección de una persona competente. Es decir, el trabajo deben de realizarlo solamente empleados con experiencia y capacitaciones y capacitación seleccionados por la persona competente. En la 1926.451 F12 nos indican que se prohíbe trabajar sobre un andamio o desde este durante tormentas o vientos fuertes, a menos que la persona competente haya determinado que es seguro trabajar en él y los empleados estén protegidos por sistemas personales de detención de caídas o pantallas contra el viento. Estas pantallas solo pueden utilizarse cuando el andamio esté asegurado contra la fuerza prevista del viento. Es por eso que cuando se trabaja, por ejemplo, en campo con andamios, uno tiene que utilizar un anemómetro. El anemómetro es un equipo que te mide la velocidad del viento. Por ejemplo, cuando tú tienes vientos superiores a los 40 kilómetros por hora o 45 kilómetros por hora, dependiendo de la política interna de la empresa, ese andamio o ese trabajo puede ser paralizado.
porque el viento actúa como una fuerza horizontal, ¿no? Una fuerza que empuja el andamio. Entonces es muy peligroso armar un andamio a la intemperie cuando las velocidades del viento son superiores a los 40 o 45 kilómetros por hora. ¿Qué me dice en la 1926-451 G2? Los empleadores deben de proveer de protección contra caídas a los empleados que monten o desmonten andamios con soporte cuando la protección contra caídas, lógico, sea viable y no implique un peligro mayor, y una persona competente debe, lógico, de determinarlo. En la 19-26-451 G4 14, una persona competente debe de inspeccionar las cuerdas de manila, de plástico o de otro material sintético utilizados para barandales superiores o intermedios tan a menudo como sea necesario, a fin de garantizar que se cumplan los requisitos de resistencia establecidos en el apartado 1926.451G, que nos habla de la protección justamente contra las caídas que se puedan de una u otra forma presentar o dar. Con respecto al contexto del desempeño en trabajos en andamios, ¿qué equipos, por ejemplo, o elementos nosotros necesitamos para hacer un montaje de andamio? En este caso te necesitamos un nivel de mano, es muy importante, y una wincha. El nivel de mano a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, asegurar que a medida que nosotros vamos montando pieza por pieza, estas piezas estén niveladas con respecto a la superficie en donde nosotros estemos montando. Las características de la superficie donde uno va a montar un andamio es importantísimo porque lógico, nos vamos a encontrar con superficies irregulares o superficies que no son suelo, en este caso tierra. Y en ese caso, por ejemplo, para evitar el tema de los hundimientos y el desequilibrio de las cargas sobre un andamio, es que se utilizan los famosos tacos de madera, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos montando pieza por pieza, repito, en este caso, armando los horizontales sobre todo, vamos midiendo con el nivel de mano si justamente el montaje está balanceado o equilibrado, ¿no? Por eso es muy importante. También con respecto a las winchas, es importante medir, por ejemplo, el área de influencia del andamio en donde nosotros vamos a poder de una u otra forma montar para los trabajos que sean seguros y esta estructura no pueda de una u otra forma interrumpir otras actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las llaves mixtas de diferentes medidas, ¿para qué o por qué utilizamos estas llaves mixtas? Porque va a haber situaciones en el andamio en donde no solamente pues tú quieras colocar un horizontal o una diagonal, que vienen en este caso con sus pasadores metálicos que atraviesan la roseta o el disco. Va a haber situaciones en que la unión de los tubos en un andamio estructural multidireccional se dé en este caso por abrazaderas. Y estas abrazaderas tienen justamente pernos con la cabeza hexagonal, por ejemplo, en donde estas llaves mixtas son muy importantes para los ajustes correspondientes. Con respecto al martillo, el martillo es muy utilizado cuando se monta un andamio. Como te repetía, hay elementos como horizontales y diagonales que tú necesitas acoplar a la roseta o al disco, en este caso de una vertical. Ese disco roseta, te comento, tiene 8 orificios, 4 orificios pequeños y 4 orificios grandes. En los orificios pequeños, tú lo que vas a hacer es atravesar o cruzar las horizontales del andamio. Y en los orificios grandes vas a incrustar las diagonales del andamio. Tanto diagonales como horizontales en sus extremos tienen una especie de pasador metálico. Ese pasador metálico se incrusta justamente en los orificios de la roseta y con la ayuda de este martillo lo que hacemos es golpear para poder ajustar y darle mayor estabilidad a la estructura del andamio.
Tenemos algunos componentes del andamio, como son, por ejemplo, las diagonales, tenemos en este caso las verticales, tenemos los sillos reguladores, en este caso con su base, tenemos eh, las plataformas con pisos antideslizantes, justamente, como tenemos acá. Tenemos algunos elementos como los rodapiés. Los rodapiés vienen a ser barandas inferiores o tablillas que se colocan en la parte inferior del área de trabajo. ¿Para qué sirven? Para que cuando tú, por ejemplo, tengas el martillo en el suelo o cualquier otra herramienta, por descuido, puedas de repente patearlas y estas no se caigan a la parte inferior, donde podría lastimar pues a personas, ¿no? Por eso es que se coloca un rodapiés. Luego también tenemos los equipos de protección personal que se utilizan para el ascenso y descenso de los andamios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, tenemos un casco con barbiquejo para asegurar sobre todo la estabilidad del casco sobre nuestra cabeza. Tenemos los lentes de seguridad, tenemos un arnés de seguridad, tenemos guantes de cuero, tenemos una cola de vida doble o una línea de vida doble, tenemos un cinturón porta herramientas, contamos con indumentaria adecuada, y sobre todo, pues, las botas punta de acero, ¿no? Esos son los equipos de protección mínimo que nosotros requerimos para lo que es el ascenso y descenso por estas estructuras armadas llamadas andamios y que son de forma temporal. Con respecto al equipo de protección colectiva, ¿qué cosa significa equipo de protección colectiva? El EPP, a diferencia del equipo de protección colectiva, es para una persona, es de forma individual, mientras que el equipo de protección colectiva ya involucra ya a más de una persona. Entonces tenemos acá, por ejemplo, cuando vamos a realizar un trabajo en andamio o cualquier otra actividad, tenemos, por ejemplo, que utilizar mallas de señalización, ¿no? Tenemos que utilizar, por ejemplo, líneas de vida también, ¿no? Las líneas de vida. Tenemos que utilizar, por ejemplo, señalítica de obras. Tenemos que utilizar conos de seguridad y tenemos que utilizar barreras de seguridad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señalética de mallas de señalización, estos avisan, ¿no?, de una actividad que se está desarrollando, por ejemplo, para evitar que terceras personas ajenas a la actividad puedan ingresar al área de trabajo entorpecer, ¿no?, las labores. Entonces, por eso es muy importante señalizar y advertir que desde la parte superior puede haber caída de objetos. Por eso aquí se coloca, dice, atención, posible caída de objetos, ¿no? Entonces es muy importante enfocarnos justamente en esos puntos. Con respecto a los insumos y materiales que nosotros utilizamos también en el armado de un andamio, es importante contar con un lápiz, un lapicero, un tablero portapapeles y tener pues un cuaderno de apuntes, ¿no? Porque como le repito, cuando se arma un andamio, se hace una serie de cálculos también, ¿no? Para ver cuál es el área de influencia del andamio, cuál es la distancia segura, por ejemplo, a cables o a líneas energizadas, cuál es la carga de soporte que va a tener el andamio con respecto a las personas que van a subir, etcétera, ¿no? Tenemos la información de formatos que se necesitan. En este caso, tenemos las especificaciones técnicas del fabricante, tenemos las normas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos los documentos y formatos de inspecciones de andamios también, que es importante inspeccionar, hacer un checklist de andamios, ¿no?, de manera diaria para ver si de repente algún elemento o pieza se ha aflojado o cualquier elemento o pieza falta, ¿no? Tenemos que tener un ATS también, que es un análisis de trabajo seguro, y sobre todo tenemos que tener un permiso de trabajo requerido, ¿no? Por ser una actividad lógico de alto riesgo, el ascenso y el ascenso y descenso de los andamios.
¿Cuáles son las competencias básicas que una persona debe de tener cuando arma un andamio? Por ejemplo, las competencias mínimas básicas que una persona debe de tener son las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Porque recuerda que cuando tú armes un andamio vas a tener que realizar cálculos de carga para ver si el andamio va a soportar el peso que está destinado para el trabajo, ¿no? Entonces es muy importante realizar esos cálculos matemáticos, lógico, con la ayuda de un papel, un lapicero y una persona con los conocimientos apropiados y respectivos para hacer dichos cálculos, ¿correcto? Es muy importante también el tema de la habilidad, de las habilidades de expresión, el saber escuchar, ¿no? Las habilidades de expresión nos permiten a nosotros comunicarnos con nuestros compañeros en nuestras áreas de trabajo sin la necesidad, por ejemplo, de conocerlos, ¿no? Basta que unas personas esté dentro de un área de trabajo, ya se considera un compañero de trabajo, lo cual nosotros debemos de transmitirle los mensajes oportunos y también, ¿por qué no nosotros saber escuchar, ¿no? Porque así como nosotros podemos dar instrucciones, podemos también recibirlas, ¿no? De otras personas. Por eso es muy importante estas habilidades blandas que estamos mencionando. Con respecto, por ejemplo, a las aptitudes analíticas. Una aptitud analítica me va a llevar a realizar una muy buena toma de decisiones, ¿ya? Una muy buena toma de decisiones. Con respecto, por ejemplo, al razonamiento y capacidades de solucionar un problema. Cuando hablamos de razonamiento y capacidad de solucionar problemas, nos estamos enfocando a las distintas eventualidades que se pueden presentar en el armado del andamio, ¿no? Como por ejemplo es el caso, podríamos tener la inestabilidad de la superficie donde se piensa trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de solución le podemos dar a eso para que no se convierta pues en la piedra en el zapato, por decirlo así, en el momento de trabajar con andamios? Luego tenemos también el tema de las cualidades personales. Las personas deben ser sociables, ¿no? Porque tú en el frente de trabajo vas a trabajar y vas a interactuar con muchas personas. Entonces necesitamos tener esas habilidades blandas para poder llegar y tener muy buenas relaciones interpersonales en el trabajo. Y el tema también de la responsabilidad, la integridad y sobre todo la honradez, ¿no? Debemos ser responsables con cualquier actividad que nosotros podamos de una u otra forma desempeñar para evitar situaciones que no queden claras y, ¿por qué no?, también involucradas con el tema de los accidentes. Nos indican que también debemos de tener competencias genéricas. Dentro de estas competencias genéricas tenemos que conocer la gestión de recursos, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la distribución en el tiempo, la organización de los recursos, llámese infraestructurales, tecnológicos. Tenemos que conocer muy bien las relaciones interpersonales, el saber trabajar en equipo, la vocación del servicio, las habilidades de negociación, el trabajar con personas de diversas culturas, por ejemplo. Cuando hablamos de la gestión de información, se refiere a adquirir y evaluar información, organiza y mantiene la información, interpreta y comunica la información y utiliza computadoras para procesar la información, ¿no? Y finalmente la comprensión sistémica, que significa el entendimiento justamente de estos sistemas. En el caso, por ejemplo, tenemos de los medios auxiliares, tenemos las poleas en el momento del armado de andamios. Para el izado de material hasta la altura de trabajo, se utilizarán poleas que pueden ser con motor eléctrico o bien cualquier sistema de montacargas conveniente sujeto lógico a la fachada, ¿no? Entonces, el empleador deberá hacer que cada empleado que realice trabajo mientras esté en un andamio sea capacitado por una persona calificada en materia para reconocer lógico los riesgos asociados con el tipo de andamios que se utiliza
y comprender los procedimientos para controlar o minimizar esos riesgos. La capacitación debe incluir las siguientes áreas según corresponda, ¿no? La naturaleza de los peligros eléctricos, peligros de caída y peligros de objeto que caen en el área de trabajo, los procedimientos correctos para hacer frente a los riesgos eléctricos y para montar o mantener o desmontar los sistemas de protección contra caídas y los sistemas de protección contra caídas de objetos que se utilizan y el uso apropiado del andamio y el manejo apropiado de los materiales en el andamio. Buenas prácticas de almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento, en este caso, nos va a ayudar a reducir el porcentaje de equipos perdidos, porque imagínense si nosotros no tenemos una muy buena práctica de almacenar o guardar esas piezas metálicas de los andamios que nos entregan los proveedores, pues simplemente vamos a caer en la situación de que como faltan piezas, vamos a tener que improvisar piezas de otros proveedores hacia el andamio que estamos nosotros armando, lo cual les he comentado de que es un tremendo error combinar con elementos de otros proveedores, ¿no? Entonces ahí nos ayuda, por ejemplo, a reducir el porcentaje de piezas perdidas en obra cuando tenemos una muy buena práctica de almacenamiento. Y con respecto a, por ejemplo, el control del stock de los equipos en obra, optimizando lógico en uso. Entonces tenemos que llevar nosotros un checklist de cuánto de stock de equipos correspondiente a los andamios tenemos en obra, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones de apuros, ¿no? Entre los principales problemas en obra, por ejemplo, tenemos la falta de control entre lo entregado, es decir, entre lo que se está recepcionando y el registro en guías con lo que se recibe en el almacén. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el registro de guías puede decir 200 elementos de o para el armado de andamios, ¿no? 200 elementos para el armado de andamios. Entonces, esos mismos 200 elementos para el armado de andamios que está en la guía se debe de corroborar cuando se recepciona o se recibe los elementos de andamio, ¿no? Para corroborar si son 200, a eso se refiere. Justamente también la falta de designación de un lugar donde guardar los andamios. Entonces, no tenemos un lugar designado para el almacenamiento de los andamios y lo que hacemos justamente es dejarlo en el suelo a la intemperie, ¿no? Sin ningún control. También tenemos la falta de distinguir elementos de sistemas y marcas, ¿no? Entonces, eso también es una tremenda desventaja. La falta de control entre lo entregado y también lo registrado en la guía, deben ser lo mismo. La falta también de orden y limpieza y de orden y control, por ejemplo, del stock al momento de la distribución y sobre todo la falta de conocimiento de los accesorios. Entonces, estos son algunos de los principales problemas que se presentan en obra cuando se recepcionan elementos para el montaje de un andamio. Con respecto, por ejemplo, al estado y limpieza de los equipos, ¿qué nos indican acá? Los equipos se consideran en limpieza cuando al ser devueltos a los almacenes se evidencia que en su superficie presenta acumulaciones de materiales diferentes y que evitan el correcto funcionamiento del equipo. En el caso de que, por ejemplo, el estado de limpieza y de los equipos sea leve, ¿qué nos indica? Se define como leve a todo equipo que al recepcionarse tenga presencia de residuos de pintura, de polvo, etcétera, en cantidades mínimas que en ningún caso dichos residuos comprometen al ser galvanizado. Esto es con respecto
al estado leve. Pero ¿qué sucede con el estado medio, por ejemplo, de suciedad sobre los elementos de superficie del andamio? Es todo equipo que al recepcionarse tenga presencia de residuos de pintura, polvo, yeso, etcétera, en bajas cantidades que ocasione que las cualidades técnicas de los equipos se vean superiores en peso o en forma. En ningún momento el proceso de limpieza de estos agentes debe de comprometer el galvanizado del equipo. Luego tenemos un estado agresivo, agresivo de falta de limpieza, ¿no? Significa que todo equipo que al recepcionarse tenga presencia de residuos de concreto o de otras sustancias en cantidades no despreciables, de tal manera que comprometan la funcionalidad, seguridad del campo y reduzcan sus características técnicas, haciendo así el proceso de limpieza, etcétera. Cuando tenemos, por ejemplo, ya un estado muy agresivo, es cuando todo equipo que al recepcionarse tenga presencia de residuos de concreto o cualquier otro agente en cantidades y en zonas en las cuales el acceso. Entonces, cuando ya tenemos una situación muy agresiva, repito, es todo equipo que al recepcionarse tenga presencia de residuos de concreto o cualquier otro agente en cantidades y en zonas en las cuales el acceso para una limpieza óptima es muy complicado y tedioso. Yo pienso que es muy importante el estado de limpieza de los equipos en los andamios, porque esa falta de limpieza va a evitar, como se indica, a que estos elementos se puedan acoplar de forma correcta, por ejemplo, en las rosetas, ¿no? Planeamiento. Una persona calificada deberá de evaluar, diseñar y planear la construcción de andamios, ya que cada lugar de trabajo presenta condiciones y riesgos únicos. Esta persona debe usar el sentido común, un buen juicio, un buen razonamiento firme para la evaluación del diseño, porque recuerden que es muy importante las características del lugar de trabajo. Si vas a armar un andamio a la intemperie, asegúrate de la velocidad del viento. El viento es un factor muy importante cuando se trabaja con andamios a la intemperie porque el viento actúa como una fuerza que empuja el andamio, ¿no? Las características del terreno también son muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, armar un andamio sobre cemento que armar un andamio en tierra, porque la tierra en ese momento, tal vez que tú estés armando el andamio, puede hacer que permanezca firme, pero recuerda que sobre el andamio van a ir personas que van de una u otra forma a transmitir carga a la estructura. Entonces, eso puede hacer con el paso del tiempo del trabajo que se esté realizando en el andamio que el terreno ceda, lo cual es muy peligroso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esos puntos que se están justamente indicando, ¿no? Con respecto a los estándares, en la subparte L, nos indican en el apéndice A, nos habla de las especificaciones del andamio, en el apéndice B nos habla de los criterios para poder determinar la factibilidad de proveer acceso seguro y protección contra caídas para los que se construyen y lógico se desmantelan los andamios. Con respecto a los tipos de andamios, tenemos por ejemplo acá los andamios unidireccionales, ¿no? Los andamios unidireccionales son andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre sí para constituir estructuras temporales que se configuran adaptándose a la superficie de un elemento constructivo, llámese fachadas, puentes, etcétera. Y estos andamios deben de disponer de la correspondiente documentación en vigor y de las instrucciones del fabricante del sistema. Se trata de andamios normalizados, es decir, fabricados según las normas de referencia que con concreto son la norma en UNE 12.8.10.1.2, la norma en UNE 12.8.11.1.2.3 y los andamios son certificados cuando cumplen dichas normas de fabricación y además se someten a los ensayos
que certifican el cumplimiento de dichas normas. Es decir, si el sistema y sus componentes fabricados conforme a estas normas superan de forma satisfactoria los análisis y ensayos que se satisfacen en las mismas, y el andamio será lógico certificado por un organismo autorizado, ¿no? Entonces es muy importante tener este tipo de andamios certificados, porque miren, trabajar sobre una estructura eh, armada de forma temporal puede acarrear muchos accidentes si no se toman en cuenta las características, lógico, del lugar de trabajo y, lógico, las características también de la propia estructura, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo todos esos puntos de ahí, porque sobre estos andamios recuerden que va a haber personas y gente, ¿no? Y ya se ha visto casos de desplome, ya de situaciones en que realmente se han visto involucradas estas personas afectadas, ¿no? Estos tipos de andamios tubulares, también llamados andamios europeos o unidireccionales, en la estructura comúnmente más utilizada en obras sobre parámetros de fachada rectas y simples que no tienen, pues, en este caso, rosetas, ¿no? La característica principal, recuerda, de este andamio o de estos andamios unidireccionales es que no tienen en este caso roseta. ¿Qué cosa es la roseta? La roseta es el punto más sólido y más fuerte que tiene el andamio. Es un disco que tiene la característica de tener 8 orificios, ¿ya? 4 orificios grandes y 4 orificios pequeños. Mayormente se ubican en las verticales, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Es muy importante saber que en los orificios pequeños de la roseta van, en este caso, incrustados el pasador de las horizontales, mientras que en los orificios grandes de la roseta van incrustados las diagonales, ¿no? Las diagonales sirven para darle mayor rigidez al andamio, ¿no? Y evitar que éste se pueda balancear. Entonces, una de las principales características de estos andamios unidireccionales es que carecen de roseta u otro sistema de unión también, para acometer barras en ángulos diferentes. También hay de dimensiones reducidas con ruedas, nos están indicando, ¿no? Generalmente estos andamios unidireccionales son utilizados para realizar trabajos en fachadas, limpiezas, pinturas, construcciones, etcétera, y ofrecen conjuntos modulares estables para cubrir fachadas u otras estructuras verticales, normalmente con una geometría plana y una geometría regular, pues, nos indica, ¿no? Están formados por marcos metálicos como elementos principales, unidos de forma solidaria mediante largueros horizontales, diagonales y plataformas. El marco está compuesto por 2 montantes verticales unidos por un travesaño o pie horizontal, reforzado en sus extremos por carteles, y el travesaño une los montantes y recoge el apoyo del nivel de plataforma que se va instalando cada 2 metros, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los andamios ahora multidireccionales, eh, andamios multidireccionales metálicos modulares. Podríamos decir que es una estructura que se adapta a la fachada. Por ejemplo, para utilizarlos en edificios con fachadas curvas o como un andamio de fachada estabilizador. Corresponde a un sistema estructural mucho más complejo, con la posibilidad de variar el ángulo entre la unión de varios módulos por medio de la roseta que acometen justamente las barras, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo, esa situación o ese punto en cuenta sobre todo. Como complemento al andamio de marco más sencillo, indicado en el punto anterior, también se dispone en el mercado de los andamios multidireccionales, y estos andamios, además de dar solución a los trabajos en fachada, pueden adaptarse a diferentes situaciones por su gran flexibilidad, creando formas complejas y dando respuesta a estructuras de geometría irregular o más complejas, como cúpulas, depósitos esféricos, planos, inclinados a favor o contra pendiente.
Están conformados por montantes tubulares verticales como elemento principal que se dispone en los discos o rosetas de acero, con 6 u 8 orificios para adaptarse a los ángulos necesarios para ensamblar. Mayormente estas rosetas tienen 8 orificios, como te repito, 4 orificios que son grandes para en este caso colocar los pasadores de las diagonales y 4 orificios pequeños para incrustar los pasadores de las horizontales, ¿no? Como lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Acá esta roseta está prácticamente acoplando a una horizontal, imagínate, a horizontales que tenemos acá, ¿correcto? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Esa es la gran diferencia entre un andamio multidireccional. Los andamios multidireccionales tienen rosetas, que son discos que van en las verticales o los montantes, mientras que los andamios unidireccionales no tienen, carecen de rosetas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estas rosetas tienen de 6 a 8 orificios para adaptarse a los ángulos necesarios para ensamblar y conectar el resto de los elementos tubulares, llámese plataformas, protecciones laterales, diagonales, etcétera, proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. Sus horizontales pueden ensamblarse y girar formando ángulos de tipos de ángulos y la plataforma ascender a niveles intervalos de 50 centímetros. En ocasiones, especialmente en el sector industrial, parte de estos andamios, también de marco como multidireccional, se configuran utilizando añadidos de andamios de tubo y grapa que se aplican, lógico, a continuación, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Observen acá, esto es una roseta. Como tú podrás observar, si tú cuentas acá, tienes 3 y tienes 3 son 6 más uno 7 y abajo 8, ¿no? Tiene cuatro orificios grandes y tiene 4 orificios pequeños, ¿no? Entonces, como tú podrás observar acá, en los extremos de las diagonales y de las horizontales, hay un pasador metálico. Este pasador metálico que tú estás observando se incrusta en los orificios de la roseta. Los orificios pequeños están diseñados justamente para los, los pasadores metálicos de los horizontales, mientras que los orificios grandes que tú estás observando acá están diseñados para la incrustación, pero de los pasadores de las diagonales. Esta es una diagonal, por ejemplo, y esta es una horizontal, como tú lo podrás ver, ¿no? Todo lo que ves este tubo largo se le llama vertical o montante. Mayormente las rosetas están en estas verticales o montantes a una distancia cada una de 50 centímetros aproximadamente. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Cuando tú estás utilizando un andamio y estás con un arnés y una línea de anclaje, esa línea de anclaje siempre va, en este caso, incrustada en la roseta. La roseta es el punto más fuerte del andamio para poder, en este caso, engancharse, ¿ya? Trata de engancharte siempre, o en este caso, anclarte sobre tu cabeza, las rosetas que estén al nivel de tu cabeza, ¿no? Y se anclan, lógico, en los orificios grandes, como tú podrás observar acá. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, tal como lo indican acá, tenemos 8 orificios, 4 orificios grandes y 4 orificios pequeños, ¿no? Entonces, yo ya te he explicado. En la roseta, los orificios grandes o los huecos grandes son para incrustar, lógico, las diagonales. Pasas por el pasador atraviesa ese orificio grande para las diagonales, ¿correcto? Orificios pequeños es para los horizontales, los pasadores de los horizontales. Y cuando tú vas a trabajar sobre un andamio y estás puesto un arnés, ánclate en la roseta. La roseta es el punto más fuerte del andamio. ¿Por qué la roseta y no de repente una horizontal? Porque las horizontales recuerdan que vienen acoplados con un pasador metálico y esto con la fuerza puede hacer que se salgan. En cambio, la roseta es firme. Trata de anclarte con rosetas que estén al nivel de tu cabeza o más arriba. Nunca te ancles en una roseta que esté a la altura de tus rodillas, ¿no? Entonces, o a la altura de tu cintura. Evita
en este caso, anclarte a esa altura, porque recuerden que en una caída, nosotros tenemos que aminorar la distancia de caída libre, ¿correcto? Y la forma como podemos aminorar, o la mejor manera como podemos aminorar distancias de caída libre, es que nuestro punto de anclaje se encuentre de nuestro hombro hacia arriba, ¿correcto? De nuestro hombro hacia arriba. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Todos los componentes modulares están desarrollados y verificados con conformidad con las normas europeas en 12810 y en 12811. Con este sistema se pueden crear plataformas de trabajo seguras para todas las clases de carga, de la 1 a la 6 hasta 600 kilogramos por metro cuadrado, tal como se establece en la norma en 12811. Correspondientes componentes modulares como montantes verticales, horizontales y diagonales que se pueden acoplar a una roseta en varias posiciones, ¿no? Como se está observando en ese punto, ¿no? Entonces, lo que ustedes están observando, por ejemplo, en la pantalla, esta es una horizontal, ¿no? Esta es una horizontal. Las horizontales en los extremos tienen un pasador metálico, como tú lo estás observando acá. Acá en el extremo tiene una especie de mordaza que se acopla, en este caso, a la roseta. Al acoplarse, este pasador metálico tiene que atravesar uno de los orificios, ¿no? De la roseta. Ya te he explicado que en los orificios pequeños van acoplados, en este caso, los pasadores metálicos de las horizontales, pero en los orificios grandes van acoplados los pasadores metálicos de las diagonales, ¿no? Entonces, como lo tenemos acá, se desliza el extremo del horizontal que porta la cuña sobre la roseta. Posteriormente se inserta la cuña en uno de los orificios y se fija la cuña con un martillo, ¿no? Entonces aseguramos golpeando la cabeza de la cuña o la cabeza del pasador metálico con un martillo, ¿no? Para asegurar su firmeza. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nos habla de las conexiones que se convierten en una conexión rígida, transmisora de fuerza, que puede soportar cargas inmediatamente en todas las direcciones, nos están indicando. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque la roseta es un elemento o uno de los elementos principales en estas estructuras temporales armadas llamadas andanas, ¿no?
Tenemos algunos elementos principales de los andamios, como por ejemplo tenemos la placa base o roscada, como ustedes lo están observando. Esta base regulable le da la nivelación al andamio y transmite la carga al terreno o taco, ¿no? Como ustedes verán, a ver, ustedes están observando acá una perilla. Esta perilla se gira, ¿correcto? A medida que se gira, lógico, esto se va elevando, ¿no? Y a medida que se hace en sentido contrario, se va bajando. Entonces es muy importante la placa base roscada que se utiliza para nivelar los verticales del andamio a la misma altura, ¿no? Estas placas base roscadas se encuentran justamente acá. Si usted está observando, el número uno me está indicando acá, ¿no? Está prácticamente en la base, ¿no? Estas son las que transmiten, por ejemplo, las cargas al terreno, ¿no? Estas plaquitas que ustedes observan acá, en forma de taquito, se les llama soleras, ¿ya? Soleras, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que son de acero galvanizado. ¿Qué cosa significa que sea de acero galvanizado? Ustedes saben que como las estructuras de los andamios son metálicas, el metal tiende a corroerse. ¿Qué significa la corrosión? La corrosión es un fenómeno o un estado natural de los metales que tienden a volver a su estado óxido natural. Entonces, el acero, al oxidarse, se debilita, pierde propiedades físicas, pierde resistencia, etcétera. Para evitar justamente el tema de la corrosión sobre el acero, a las estructuras metálicas se les cubre con una placa delgada, en este caso de zinc, de un baño de zinc. El zinc es un metal muy resistente a la corrosión y todos los metales o las estructuras que estén recubiertas con zinc, a esa, a esa a esa protección de esa capa con zinc se le llama justamente galvanizado, ¿ya? El objetivo, repito, del galvanizado sobre las estructuras, en este caso de acero, es darle mayor resistencia y protección al acero frente a la corrosión. En el ambiente donde se puede de una u otra forma trabajar, el ambiente puede ser muy agresivo, puede contener, en este caso, iones de sales que se incrustan en las estructuras y en la parte interna y lógico producen la corrosión. Para evitar ese tipo de agentes agresivos es que se galvaniza, mejor dicho, el acero o se les coloca una pintura protectora también, que es muy importante para los temas de corrosión. Por ejemplo, en los ambientes que están cerca al mar, a la playa, son ambientes muy agresivos para los metales. Es por eso que ahí las estructuras tienen que tener un recubrimiento también, ¿no? Aparte de un galvanizado. Entonces, los aceros galvanizados, provistos de placa de 150 por 150 por 5 milímetros de cero, cuya misión es repartir la carga de los verticales al terreno, con un husillo macizo regulable que permite asumir las diferencias del terreno sobre el que se asienta el andamio, ¿no? Como lo estamos observando acá, hay diferentes tamaños, en este caso, de placas de base roscada, ¿no? Las bases regulables de acero tenemos en altura, regulación y peso, un número de referencia, que esto es como un código, ¿no? En altura, en metros, tenemos 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. En la regulación, en metros tenemos 0.10, 0.25, 0.41, 0.55 y en peso en kilogramos tenemos de 2.3 kilogramos, 2.9, 3.6 y 4.9 con usillo macizo regulable, ¿por qué se le llama regulable? Porque esto al girar bien sube o baja, ¿no? Con usillo macizo regulable en altura de diámetro de 36 por 6.3 milímetros de acero, ST272, que permite asumir las diferencias de nivel del terreno sobre el que se asienta el andamio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, a esto le llamamos placa base roscada. La placa base roscada, como ustedes lo están observando, es la que se encuentra acá, ¿no? El número uno, ¿correcto? Luego tenemos el elemento número dos del andamio, que en este caso tenemos la pieza base, que le llaman pieza base, o también le llaman base collarín también, ¿no? La pieza base o el base collarín
refuerza la parte baja del andamio, ¿ya? Refuerza la parte baja del andamio. Justamente esta pieza base, como tú lo estás observando, refuerza, nos está indicando la parte baja del andamio, ¿no? La pieza inicial de montante con una sola roseta se coloca sobre la placa base y ofrece un asentamiento sencillo fuera del andamio. Las piezas bases también son de acero galvanizado y existen dos tipos, como nosotros lo tenemos aquí en cuenta. Un collarín, que es un elemento indispensable para colocar en el arranque de la estructura, pues nos permite tener horizontales que nos arriostren el plano base. Arriostrar significa sujetar, amarrar. Y un collarín alto, únicamente requeridos para torres móviles, ¿no? Entonces tenemos un collarín alto, como le estaba indicando, tenemos un collarín y un collarín alto, ¿no? En el collarín, por ejemplo, tenemos las siguientes características. Es un acero de 0.23 metros de alto y 1.6 kilogramos de peso. En el collarín alto tenemos un acero alto de 0.50 metros o medio metro y tenemos un peso en kilogramos de 2.7. Punto número 3, tenemos las famosas verticales, ¿no? Que soportan la carga del andamio hasta el suelo, ¿no? Entonces, estas verticales, o también se les conoce como travesaños o largueros, viene a ser el mismo elemento, pero colocado en diferentes posiciones. Si se coloca longitudinalmente, es un larguero. Si lo colocas perpendicularmente, es un travesaño. Pues funciona con soportar las caras de las plataformas o formas de baranda, ¿no? Están provistos de rosetas, como tú lo estás observando, provistos de rosetas cada 50 centímetros, ¿no? Cada una con 8 perforaciones, y las perforaciones de las rosetas son de 2 dimensiones y se usan usualmente las pequeñas para horizontales y las grandes para diagonales. Su resistencia a la comprensión es de 4.000 kilogramos, arriostrado cada 2 metros de altura, y existen verticales con espiga y sin espiga. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como estamos observando qué es la espiga, esto es lo que está señalado, ¿no? Lo que sobresale. Entonces el vertical soporta las cargas del andamio hasta el suelo. El tubo del vertical, con un diámetro exterior de 48.3 milímetros, y las rosetas en intervalos de 0.5. La normativa lo considera postes cuando son colocados el elemento en un volado y su función es transferir las cargas hacia la base como si fuese lógico una columna, como los que tenemos ahí. Tenemos acá, por ejemplo, la espiga y tenemos el distanciamiento de roseta con roseta de 50 centímetros según las características de lo que nos está indicando el proveedor, ¿no? Luego tenemos las famosas horizontales, ¿no? ¿Qué cosas son las horizontales? Constan de un tubo de 48.3 milímetros de diámetro y extremos que portan cuñas. Hay horizontales de varias longitudes, se utiliza a modo de apoyo de las plataformas de acero, tablones de madera o como elementos estructurales. El horizontal incluso se utiliza como pasamanos o barrera a nivel de rodilla y cintura para ofrecer protección lateral, ¿no? El horizontal intermedio reduce el espacio libre entre los tramos del andamio, que pueden ser cubiertos con rodapiés, con madera o de acero,
y una cuña se encarga de fijar las posiciones horizontales, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Este es un horizontal, señalando el punto número 4 que sigue acá, el punto número 4. Después, ¿qué cosas nos indican? Las diagonales. Las diagonales, ¿qué cosas son? ¿No? La diagonal longitudinal y transversal, su función es darle rigidez horizontal al andamio. O sea, gracias a estos diagonales es que se mantiene más rígido el andamio, ¿no? Luego tenemos otro elemento que es la ménsula. La ménsula se puede utilizar para ampliar la plataforma de trabajo. Está expandida y se puede llevar a cabo mediante una ménsula con una sola plataforma y la ménsula de 0.39 metros de ancho por una ménsula de dos plataformas. A- Al ampliar los andamios con ménsula, se debe de comprobar, lógico, la estabilidad o anclarlos para evitar los vuelcos. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. Observemos acá los ejemplos de ménsulas que justamente sirven para ampliar las plataformas, ¿correcto? Rodapiés, otro elemento. Los rodapiés se montan en todas las plataformas de trabajo y su función es evitar que el material caiga de estas, ¿no? Imagínate que tú estés trabajando en una plataforma eh, y en el suelo tengas un martillo o objetos metálicos. Sin darte cuenta y sin querer, tú puedes patear esas herramientas y esas herramientas pueden caer a un desnivel de manera considerada, ¿no? Entonces es muy importante colocar rodapiés para evitar la caída de elementos de forma eh, voluntaria y que de una u otra forma se puede salvaguardar la luz, se puede salvaguardar, mejor dicho, la integridad del trabajador, ¿no? Estos rodapiés, como tú lo podrás observar, están disponibles ya sea de madera o ya sea de acero, ¿no? En este caso, para nosotros lo que estamos mostrando es un rodapié de madera. Luego tenemos las plataformas de acero. La plataforma de acero se utiliza para crear plataformas de trabajo. Las plataformas constantes de una lámina fabricada con acero ligero y una superficie antideslizante, ¿no? Esto es muy importante. Y las plataformas de acero se colocan en los horizontales, ¿no? Como nosotros estamos observando ahí, ¿no? Entonces, una de las principales características de estas plataformas es que tienen arrugas, ¿no? Y estas arrugas justamente sirven para evitar que las superficies de trabajo sean, pues, un peligro para las personas que están en este caso de manera continua. Luego tenemos el tema de las abrazaderas. Las abrazaderas pueden ser de ángulo recto o giratorios y ambos con conexiones atornilladas, ¿no? Habíamos visto algunos elementos que nosotros necesitamos para armar andamios, entre ellas pues era un nivel y te había mostrado también un conjunto de llaves, ¿verdad? Llaves tipo pico. Esas llaves tipo pico son justamente para estos pernos que tú lo ves acá de las abrazaderas, ¿no? Entonces, las abrazaderas se utilizan para empalmar dos tubos de andamio de 48.3 milímetros de diámetro, por ejemplo, para empalmar el tubo de anclaje al vertical. Las abrazaderas pueden ser de ángulo recto o giratorio y ambos con conexiones atornilladas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el décimo elemento que son las escaleras o pasamanos, ¿no? Con pasamanos. Es una Para acceder a las plataformas más altas se recomienda utilizar escaleras.
Las escaleras están fabricadas con aluminio o acero y pueden ser controladas fácilmente por dos personas, ¿no? Entonces es muy interesante e importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Los pasamanos exteriores e interiores le guían con seguridad a los pisos superiores del andamio y ambos pasamanos están fabricados con acero. Las barandillas interiores extendidas permiten cerrar la plataforma superior para barandillas finales que permiten cerrar el extremo del andamio. Entonces, muy importante en este caso también tenerlas, ¿no? Como lo estamos observando ahí. Luego tenemos el elemento número 11, que son las ruedas con husillos y frenos bloqueados, ¿no? Ruedas con husillos y frenos bloqueados. ¿Qué nos indican acá justamente? Realizadas con aceros con ruedas de material plástico de 200 milímetros de diámetro con base de altura ajustable entre 0,3 y 0,6 metros, de diámetro de husillo de 38 milímetros, provistas de freno accionado con doble palanca, ¿no? Para evitar en este caso los movimientos involuntarios que puede tener el andamio, ¿no? Cuando se traslada andamios, ojo, muy importante, cuando se traslada andamios, sobre todo andamios rodantes que tienen, en este caso, sus ruedas, es importante que sobre el andamio no haya materiales ni tampoco estén las personas. Entonces, muy importante, ojo, los andamios se trasladan, como ustedes lo están observando, vacíos, sin materiales y sin personas, ¿ya? Entonces, eso ahí hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el elemento, en este caso, el número 12, que es la viga puente. ¿Qué cosa es la viga puente? Para armar plataformas de trabajo de longitudes superiores a 1,09 metros, las horizontales se transforman en viga puente para poder soportar la carga requerida, ¿no? Existen vigas de dos tipos, de cordón redondo y de cordón en U. Esto define, lógico, el enganche de la plataforma, ¿no? Como nosotros estamos observando acá. Miren, observen acá estas famosas vigas puente que hay, ¿no? Las de cordón redondo y cordón en U. Las torres de trabajo móviles son estructuras de andamios capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Disponen de una o más plataformas de trabajo y generalmente están dotadas de 4 ruedas pivotantes. Estos equipos de trabajo se utilizan de forma habitual para realizar trabajos en altura que precisan un andamio ligero, pero que, al mismo tiempo, proporcionan una superficie de trabajo y admiten una determinada capacidad de carga. Las más utilizadas son las formadas por módulos de andamio tubular. Se trata de estructuras que están montadas utilizando componentes prefabricados. Son capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Son generalmente autoportantes y disponen de una o más plataformas de trabajo. Constan de las siguientes partes: barandilla, rodapié, plataforma de trabajo con trampilla, plataforma intermedia con trampilla, marco, ruedas y escala. Por lo general, para garantizar la estabilidad de las torres de trabajo móviles, su altura desde el suelo hasta la última plataforma no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor y de 3 metros si la zona está expuesta al viento. Siguiendo siempre las instrucciones del fabricante, se podrán utilizar también estabilizadores o aumentar la longitud del lado menor. Riesgos y medidas preventivas. Vuelco de la torre. Para evitar este riesgo, se tomarán las siguientes medidas. El montaje
se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones del fabricante, de manera que esté garantizada su estabilidad. Antes de utilizar la plataforma, se comprobará su verticalidad y estabilidad. Caída de personas a distinto nivel. Para evitar este riesgo, se adoptarán las siguientes medidas. El acceso a las plataformas de trabajo deberá realizarse por el interior, a través de escaleras o escalas de peldaños integradas, y no por el exterior, subiendo por los travesaños o por las barras de la estructura tubular. Las plataformas de trabajo estarán protegidas en todo su perímetro mediante barandillas de 1 metro de altura, rodapié de 15 centímetros y listón intermedio. Serán antideslizantes y tendrán como mínimo 60 centímetros de anchura. Asimismo, deberán anclarse a la estructura de la torre. Durante el movimiento de la torre, esta permanecerá siempre libre de personas. Los sistemas de anclaje y con respecto a los amarres que se pueden dar. Miren, los sistemas de anclaje justamente sirven para darle estabilidad a la estructura del andamio. Si tú no amarras un andamio, hay muchas posibilidades de que este andamio, al sufrir, en este caso, cargas, eh, se venga abajo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el anclarlo, el andamio, o amarrarlo a una estructura fija para poder de una u otra forma asegurar la estabilidad de dicha estructura y evitar, lógico, los accidentes que nadie lo desea, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas solamente se dedican a armar andamios, a colocar encima de cada cuerpo uno y más andamios y no se dan cuenta o no analizan la estabilidad o el equilibrio que ésta debe de tener, ¿no? Entonces, muy importante, aquí tenemos con respecto a lo que es los sistemas de anclaje, tenemos lo que son los amarres por tacos expandidos, por ejemplo. Entonces, como estamos nosotros observando esta, esta primera, este primer anclaje de andamios, donde nos indican pues que una de las condiciones principales es un amarre contundente con puntos anclados fijos sobre las fachadas de edificios en obras o propias estructuras, ¿no? En este sentido tenemos los amarres por tacos expandidos que consisten en una fijación directa al paramento de la fachada o de la losa donde normalmente se utilizan tacos expandidos de plástico o metálicos de alta resistencia incrustados, ¿no? Luego tenemos el de amarres por estampación, que consisten en una fijación en los huecos que nos proporciona el edificio, como pueden ser las ventanas u otras losas de planta también, recordando que también se practica el amarre a pilar, y es decir, el estilo de abrazadera y amarre por medio de puntales entre losas, aunque estos son sistemas poco recomendados por su escasa, lógico, resistencia, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que son las alturas del andamio, cuando la altura de un andamio fijo es más de 4 veces la longitud de su base más delgada, debe ser o debe de utilizarse estabilizadores o cuerdas de soportes adecuados. Eso es lógico cuando no tenemos una estructura fija en donde amarrar o sujetar el andamio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los accesos a las plataformas, siempre como habíamos visto en el video, el acceso a las plataformas es por el interior del andamio, ¿no? Siempre utilizando en este caso, las escaleras, ¿correcto? Los riesgos de caída de un andamio lo tenemos lógico al subir y al bajar, al trabajar sin barandas de seguridad, lo que nos soporta a los costados, y cuando fallan las plataformas o placas de andamio, ¿no? Mayormente se da. Estos son algunos de los riesgos en un andamio, pero sabemos que hay un sinnúmero de riesgos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es la capacitación y la formación del personal cuando se trabaja en andamio. Tenemos en este caso la protección del trabajador contra caídas, tenemos las barandas de seguridad, como ya hemos visto, tenemos los sistemas personales de protección para caídas, es decir, el arnés con la línea de vida y el amortiguador. Recuerden que el punto de anclaje debe ser por encima de la cabeza, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y lógico, utilizar también los equipos de protección personal adecuado
y sobre todo una señalización adecuada que me permita realmente proteger también a terceros para que no influyan en el área de trabajo. Muchísimas gracias entonces por su participación. Esperemos pues que haya sido realmente de su agrado.